Buenas tardes. Rendimientos de maíz, soja, estacionalidades de cara a final de año y todo el tema de la salida de granos del Mar Negro. Vamos a tratarlo hoy un poquito. Volvemos por fin a los temas de- que más me intrigan o más estoy acostumbrado y más estamos haciendo. Pero claro, con esos movimientos en la renta variable, con esos fascinantes datos del gamma que os voy a dejar en los vídeos, o que lo tenéis ahí, os voy a dejar arriba para poder encontrarlo en los vídeos anteriores, ¿vale? Uh, Ocupa mucho espacio, ¿no? Y ocupa mucho tiempo a la hora de analizar. Entonces, claro, nos vemos obligados a hacer todo y a veces no llega. Hoy vamos a hablar de- del trigo, de la soja, del maíz y un pelín de cómo han evolucionado. De cómo han evolucionado después de la guerra y qué es más o menos lo que podemos esperar estacionalmente hablando de estos productos y un poquito el conflicto, ¿no? ¿Qué vemos aquí? El primer gráfico es la soja. Vemos que, por supuesto, en junio, en su época de riesgo, ha hecho un máximo relativo, casi de $1.600 por bushel. Uh, Vemos que después ha retrocedido bastante porque parecía que vamos a tener una producción muy buena, y los precios vuelven a tener pues, su fortaleza. Luego volvemos a analizar estos datos. En el trigo, máximo por supuesto en marzo, con la invasión, eh, de Rusia en Ucrania, que parece que lo van a declarar ahora que están en guerra. Supongo que están apretando muchísimo a Putin. Luego, lo que sí que hemos dicho, y veremos los datos, una bajada importante en los precios, y ahora parece que está encontrando suelo, porque aquí la pregunta es, ¿sale el trigo de Rusia y de Ucrania o no sale el trigo de Rusia y Ucrania por el Mar Negro? ¿Por qué? Porque si sale, veremos que hay relativamente trigo en el mundo y las producciones han sido normales. Y entonces, claro, podremos ver un apretón, es decir, podemos ver precios apretados. Tener en cuenta que el Mar Negro es referencia más europea, ¿no? Porque es todo lo que sale de Ucrania y de Rusia. Y esos precios que veis en pantalla son los precios de Chicago, ¿vale? Es la referencia mundial. Buscaré para la siguiente buscaré los precios del trigo hay un trigo del Mar Negro y luego está el trigo de matiz, ¿no? Pero a lo que me vengo a referir, hemos visto una reducción muy fuerte que siempre he dicho a los productores, cuidado de que cuando tú, después del periodo de dormencia de invierno, en abril, mayo, vas a tener otra vez que abonar, vas a tener que prepararte para recogerlo, o pues puede haber un cambio importante en el precio. Y si tú aquí has metido un montón de nitratos a un precio alto y tienes luego que cerrar tu posición más o menos a finales de verano, cuando lo estás recogiendo, puedes tener un desajuste en tus cuentas, un desajuste que se puede arreglar utilizando coberturas, por supuesto. Pero no es el tema de hoy. Ya tengo una discusión, no, pero hablando con un familiar que se dedica a la agricultura y le he explicado estas cas y no me ha hecho ni caso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le voy a hacer yo caso? Volviendo, maíz. Maíz, más o menos igual que la soja. Vamos a poner un maíz de diciembre. ¿Por qué maíz de diciembre? Porque es el maíz de referencia, ¿vale? No el maíz de septiembre. Bastante parecido al trigo. Ha hecho su máximo, se ha venido mucho abajo. Parecía que el maíz. uh, Decíamos que el maíz se va a sembrar menos que se va a sembrar la soja, porque necesita más nitratos que la soja. Había un pequeño desbalance. Luego veremos ahora los datos. Se ha justificado exactamente lo contrario, de que la soja, pues hay un poquito menos de soja y eso está haciendo dudar al mercado de qué va a pasar. Vemos también que de 700 ha habido 562, ¿vale? Y ahora está otra vez en la zona de 700, que es un precio más o menos justo que podríamos decir, pero ahora lo vemos en base a las estacionalidades. Muy importante, como hay una cosa en Internet que se suele decir que
tenemos que dar gracias que hay gente que trabaja muy bien y trabaja por nosotros. Os recomiendo el perfil de Karen Brown, ¿vale? Es una chica, bueno, creo que la foto es del colegio, pero hay una chica que se llama Karen Brown que nos recoge muy bien todos los datos y todo lo que está pasando en el mercado de agrícola de Estados Unidos. Y publica muy bien, hace spaces que son bastante interesantes, controla básicamente el tema de granos de Estados Unidos y de granos mundiales, y en su perfil siempre podemos encontrar información muy útil a la hora de analizar o tener una perspectiva de estos mercados, ¿no? Lo digo así, ¿por qué? Porque en nuestro grupo de Telegram yo he rejuntado la información un pelín más rápida, ¿vale? Y entonces lo tenemos por aquí, ¿vale? Entonces dices, vamos a ver la información que hemos publicado y así se ve más rápido, pero todos los datos son de Karen. Recomiendo que sigáis ese perfil. Hay muchos perfiles interesantes, pero ella es uno de ellos, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Hay un report que es en septiembre, ¿vale? Que ha sido ahora. Y este report en septiembre hablamos mucho de cosas interesantes como pueden ser los rendimientos. Los yields en inglés significan rendimientos. ¿Por qué es importante? Porque al principio, recordáis, sembramos, no sembramos, sembro más esto, sembro más lo otro. ¿Cómo va a ser el verano? Llueve, no llueve, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí no lo sabes, pero en el informe de la USDA, de la United States Department of Agriculture, de septiembre, normalmente ya se tiene más visión, diría, o más datos lógicos que podrían, digamos, darnos unas pistas de cómo va a ir el año. Los datos han salido el lunes, si no recuerdo mal, ¿vale? Aquí veis los yields que se esperaban en el maíz, 172,5 han salido en línea, ¿vale? Han bajado desde agosto. En Europa tuvimos una sequía importante, pero en Estados Unidos también hubo algo de sequía. Y lo más importante, yo creo que son los datos de la soja. Como podéis ver, el mercado estimaba 51,5 y han salido 50,5 los yields de soja en Estados Unidos. Por supuesto, aquí vemos el yield, vemos las acreas que se estiman que se van a recoger, ¿vale? Y la producción. La producción de maíz ha salido un pelín por debajo, pero la producción de soja sí que ha salido, porque claro, se han reducido los rendimientos y se han reducido un pelín las acreas recogidas. Entonces, claro, se reduce la producción estimada para este año, ¿no? Vemos que estamos un poquito por debajo del año pasado, ¿vale? Estamos un poquito por debajo del año pasado, es decir, los datos han sorprendido a la soja sí que subió creo que un 3 o un 4%, y han sido bastante en línea con los datos del maíz. Luego vemos en el mismo informe lo mismo de Karen Brown, ¿vale? Tenemos los ending stocks, esto es lo que traemos del año pasado, siempre se revisan un poquito, porque ahora estamos también, digamos, cerrando el año pasado y empezando a contabilizar ahora lo que tendremos este año. Por supuesto, estos stocks finales del 21-22 serán los stocks iniciales. En los libros de Stock to Use Ratio serán los inputs, no lo que traigo del año pasado. Pueden variar un poquito en el siguiente informe, pero ya no suelen variar tanto. Por ejemplo, veis que los del trigo, por ejemplo, con el trigo se empieza a utilizar en julio, cambia bastante el tema, ¿no? Lo que iba a decir, que vemos que los datos importantes, ¿vale? Los stocks estimados, los stocks finales estimados de la soja son muy bajos, 0,200, ¿vale? En Estados Unidos, ¿ok? En el maíz, más o menos en línea. Lo que estaba esperando el mercado. Maíz subió un poquito y la soja sí que bajó y bastante, subió bastante. Mundo, que eso ya también nos interesa, cómo está el mundo. Vemos que el maíz en línea o un poquito por encima de lo esperado el año pasado.
ahora un poquito por encima de lo esperado en las estimaciones actuales. Tener en cuenta que no solo existe Estados Unidos, toda Latinoamérica y toda Europa está jugando digamos, un rol muy importante, ya están llegando al nivel que tiene Estados Unidos, ¿vale? Y entonces aquí pues vemos que en la soja, en el mundo, ¿vale? Sí que hubo una reducción. Trigo, más o menos igual, ¿lo veis? ¿Cómo contabilizan lo de Rusia y lo de tal? Pues porque estamos hablando de World Ending Stocks. Supongo, en mi humilde opinión, que todo está metido en el número. La pregunta es, ¿saldrá o no saldrá? Está saliendo, han hecho un corredor, han salido barcos, han llegado a puerto, las calidades no eran lo que esperaban. Claro, por supuesto, si está ahí, si está en un puerto que no has podido sacar a tiempo, además la gente está en guerra, pues no se van a poner a tener todo esto preparado para ti, ¿vale? Otros datos importantes que vamos a ver son unos datos que, a ver, que los tengo aquí, ¿vale? Estamos con Wordstock Wheat. Vale, sí. Esto es muy importante. Son los datos que a mí me gusta analizar para tener una perspectiva del mercado, ¿vale? Para ver cómo está el mercado. El Stock to Use Ratio es un ratio muy interesante que te dice los stocks finales respecto al consumo estimado de aquel año, ¿vale? Es un dato importante porque si tú tienes pocos stocks, pero nadie consume tu producto, pues el stock to use ratio será alto, pero si es al revés, que tienes poco stock y mucha demanda, pues ese ratio será bajo. Vemos en azul el stock to use ratio y los ending stocks, los stocks finales, estamos hablando del trigo. Vemos que el trigo lleva unos 3 años bajando y los stocks to use ratios están bajando, pero seguimos hablando de stocks to use ratios de un 33%. Aquí juega un papel muy importante China, que suele tener bastantes stocks y esta balanza lo desvirtúa. Hay en la soja y en el maíz se suele encontrar bastante fáciles stocks mundiales sin China. No los he buscado ahora porque no quiero liaros, pero hay stocks finales sin China. ¿Qué podemos ver? A primera vista, que el trigo, el rendimiento ha bajado, la producción ha bajado y el stock respecto a uso ha bajado. Eso significa que stock to use ratio respecto a ese 39-40% que teníamos en el año 2019, pues ahora está alrededor de un 33%. No es un número bajo. ¿Por qué? Porque mirar la sequía del 2012 y los problemas del 2006-2008, recuerdo este año y empecé a tener por aquí años difíciles, no estamos en la misma situación. Y tener en cuenta, eso son producciones, son ratios. Ha crecido la población mundial, consumimos más trigo, aunque los nutricionistas no dicen que es malo. Bla, 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 bla. Aquí está, ¿vale? Esos son los datos. No quiero decir que el trigo se pegará una hostia que flipas, ¿vale? En ningún momento. Trigo ya lo hemos visto. Vamos a ver lo mismo con el maíz. Vemos que los stock to use ratios del maíz, esto es la gran sequía de Estados Unidos. Recuerdo ese día. Recuerdo el VAS de un año de 2012, que 2012 y 2013 fueron años que empezaron muy bien y se ha torcido mucho en verano. ¿Veis cómo se ha recuperado? Es decir, veníamos de stock to use ratios bastante, o de producciones bastante bajas, ahora producciones muy altas. También tener en cuenta de que el etanol está pegando muchísimo en Estados Unidos, cada vez producimos más. Recordar, esos son ending stocks, esos stocks finales. Y volvemos a lo mismo. En World, en el mundo, a pesar de que en Europa la sequía ha destrozado muchísimo. Ucrania está como está. Rusia exporta, pero solo a sus amigos porque está bloqueada. ¿Hay salida o no hay salida del Mar Negro? Tenemos stocks. Se están moviendo. Nosotros tenemos unos amigos que tienen uno de los puertos más importantes de aquí de Hungría, ¿vale? Hay dos, ¿vale? Y me están diciendo que están llegando todos los días cargamentos por tren procedentes de Ucrania, ¿vale? Los traen a Moldavia y de Moldavia los ponen en tren y los están acercando a Europa. ¿Por qué los están acercando a Europa? Porque hace falta, porque aquí tuvimos una sequía y nuestra producción de
de... Voy a apagar el Telegram porque esto va por saco. Nuestra producción digamos, en Europa se ha reducido bastante, ¿vale? Y por eso necesitamos que traigan de Ucrania bastante cosas, ¿vale? Eh, Vuelvo a decir que no veo una bajada drástica en los precios, no deberían bajar drásticamente los precios, pero es un dato a tener en cuenta. Vemos que el stock to 26 está bastante por debajo de donde estaba, pero no son ratios como 2012. Y los precios los tenéis que mirar. ¿Hay inflación? Sí, inflación. ¿Vale? Y en cuanto a la soja es bastante más... la soja mundial es bastante más movidita, es que es de 32, pero más o menos es parecido al maíz. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Stock to use ratio, aquí tenéis los datos. Es interesante mirarlo desde esta perspectiva, ¿vale? Ah, ¿Qué más podemos ver? La estacionalidad, por supuesto. La estacionalidad es un dato que a mí me gusta mucho y más en tema de materias primas. ¿Por qué? Porque realmente son las que más ventaja nos puede dar o más nos puede acercar a tener algo interesante. Vamos a verlo ahí en la plataforma SCAR. Es una plataforma que nosotros estamos muy activamente trabajando con ella, ¿vale? Y aquí tenemos un maíz, si se mira la estacionalidad del maíz, ¿vale? Cogemos los años que tienes, los años que quieres, ¿vale? Aquí el 2023 lo sacamos y decimos que ponemos unos gráficos de un año, ¿vale? Aquí es importante una cosa, que podemos elegir entre dos posibilidades, el link relative o la otra posibilidad es el average. Average nos dice precios medios, ¿vale? Que veis que este sería el precio medio de los últimos 20 años, 21 años, 20 años, ¿vale? No lo ves tan fácil como lo ves, por ejemplo, en un gráfico link relative, ahí os lo explica, un gráfico que tiene en cuenta, es como un gráfico en porcentajes, ¿vale? O un gráfico donde buscas los mínimos y los máximos y en base a eso te haces un rango de precios y así se ve mucho mejor la estacionalidad en los productos. Por supuesto, se puede utilizar la media, pero claro, ¿qué sentido tiene la media cuando el maíz valía 400 y hoy vale 800? ¿Podemos utilizar la media o nos gusta ver más el movimiento? Pues esto nosotros lo hemos introducido y nos gusta mucho porque te ayuda a la hora de saber cómo está el precio, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en el gráfico estacional del maíz? Se ve claramente cómo se comporta un año de maíz. Tenemos normalmente picos estacionales. ¿Esto por qué me lo cambia de grosor cada rato? No lo sé. Tenemos los picos estacionales. Azul, cotización de este año, ¿vale? Normalmente solemos tener picos cuando salimos del invierno, ¿vale? Cuando estamos sembrando, ¿vale? Estos los daría riesgos de siembra y luego los riesgos de verano, llueve, no llueve, sequía, no sequía, bla, bla, bla. Y normalmente el precio tiene un riesgo de final de verano que llamo y luego tiende a bajar hacia el harvest cuando se recoge. ¿Por qué? Porque todo el maíz fresco llega al mercado y normalmente tiende a buscar sus precios mínimos en septiembre. No los está buscando por la sequía este año, no los está buscando por la guerra, no los está buscando porque hay tanto especulador en este mercado que no podéis imaginároslo. Estamos batiendo récords de Open Interest y llegamos a tener casi 400.000 contratos largos en el maíz, que es realmente una barbaridad, ¿no? Pero ¿qué podemos ver de la estacionalidad? Que deberíamos estar buscando el mínimo estacional de este año y más bien el maíz está buscando, pues para un contrato de diciembre, está buscando un contrato de diciembre, que es el contrato de la cosecha nueva, está buscando pues, precios bastante altos. Vemos que luego la estacionalidad se gira y la gente empieza a almacenar el maíz y tira para arriba
Entonces, esto es importante tener en cuenta un poquito la estacionalidad de, o cómo se mueve o qué tenemos de los gráficos estacionales. Si miramos el trigo, ¿vale? El trigo, wheat, el wheat, ¿vale? El wheat es un poquito diferente porque estamos hablando de que el trigo aquí es el harvest, ¿vale? Misma idea. Para el harvest suele buscar mínimos, cumplió el trigo, luego cumplió el trigo, cumplió el trigo, luego después del harvest también hay, es decir, en junio julio es el harvest, luego hay una escalada en los precios, luego se tranquiliza y aquí ya empezamos ya el movimiento estacional alcista. ¿Podríamos tener un movimiento alcista en el trigo? Sí, pero no olvidar en el trigo el mar negro, ¿vale? ¿Sale o no sale grano de mar negro? Porque si sale, puede cambiar mucho el precio. Hasta que el maíz y la soja va a buscar sus mínimos estacionales, ¿vale? No sé, el trigo no estoy tan convencido de lo que... Si va a buscar sus mínimos estacionales, el trigo y el maíz, y luego intentará subir, no estoy tan seguro que haga lo mismo el trigo. No estoy tan seguro. Y veremos, empezarán ahora la siembra. Esos son riesgos de siembra, que se llaman. Heladas, no heladas. Los tanques me dejan sembrar, no me dejan sembrar. Puedo, no. Sequía, no sequía. Todo esto es tener en cuenta que en el hemisferio norte, esos son trigos de invierno. Vamos a empezar a sembrar los trigos de invierno. Dicho esto, cuidado con el trigo. Y si ya vamos a la soja, y con eso os permito que yo quería hacerlo uno bastante más corto. Soja, si queremos ir a soja, tenemos que ir a noviembre porque es el primer contrato de la cosecha nueva. ¿Veis? Aquí voy a seleccionar los años, vamos a ser iguales. Nos mantenemos en link relative, le ponemos un año, quitamos el del año que viene. Vemos que la soja tiene una estacionalidad bastante parecida al del maíz, con sus picos de riesgo, ¿vale? Luego la típica relajación estacional y luego empezamos ahora aquí a ver qué pasa y aquí entra ya el riesgo de Latinoamérica y veremos en el precio. Las sojas han mantenido más en su movimiento estacional. ¿Por qué? Porque parecía que va mejor que el maíz. Parecía. Y ahora está demostrando que tiene bastante más fortaleza que el maíz. Dicho esto, ¿qué más quería comentaros yo? Dicho esto, sí, tenemos que tener en cuenta los ratios de los mismos productos, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta de que nos estamos acercando al harvest y es muy importante las humedades y las posibilidades que van a tener tanto en Rusia como en Estados Unidos para recoger la soja y el maíz. Yo creo que os he dicho todo lo que quería. Son datos que llevo tiempo en mi cabeza, que quería compartirlos con vosotros y más sabiendo que están tantos en Telegram que sois agricultores. Si tenéis otros datos, si tenéis más información que os gustaría añadir, estoy abierto, ¿vale? Vamos a hablarlo y vamos a ver si le podemos sacar provecho, por supuesto, para cubrir mejor, para hacer una planificación mejor para el año que viene. Scar es una plataforma que nosotros estamos en ella para hacerla. Habrá una nueva versión. Todo el mundo que esté interesado, que me mande un mensaje directo, que me escriba, porque tenemos códigos de descuento para Scar. Yo creo que es una plataforma que sale bastante barata. No me preguntéis ahora cuánto, pero tengo códigos de descuento del 20% fácil. Así que mandarme un email o mandarme un link de un mensaje directo y lo podemos hablar. Eso es todo de los granos. Hemos visto estacionalidades, hemos visto datos fundamentales, hemos visto cómo se ha comportado el mercado. Ya vamos a ver lo que pasará en el futuro y lo analizaremos dentro de un mes y medio. Gracias. Si os ha gustado, unos likes, os agradece porque me dan fuerza para hacer estos mensajes. Nos vemos en el grupo de Telegram. Espero vuestras preguntas, Twitter, Telegram y a aprender y a tradear. Hasta luego, suerte.